Hi, brothers and sisters in Christ. Hola hermanos y hermanas en Cristo. We're coming here to share some of my testimony. Estamos aquí nuevamente. Ella va a dar parte de su testimonio. I have some things I would like to share, Tiene algunas cosas que le gustaría compartir. and this may be more for people who are in a religious setting Y es para la gente que está en un sistema religioso and having a desire to perhaps leave it. y tiene el deseo de, pues a lo mejor dejar ese sistema. So I just want to give a brief explanation Quiere dar una pequeña, breve explicación of how God led me from the religious setting. de cómo el Señor la ayudó a dejar lo que es la religión. So a lot of my growing up years, A lo largo de su crecimiento I had questions, tenía preguntas, and one of the questions I always had y una de las preguntas que ella tenía: was, where are the prophets? ¿dónde están los profetas? Because I would read in the Bible, Porque leyó en la Biblia: obey the prophets obedezcan a los profetas and you shall prosper. y tú prosperarás. And I always was wondering, where are these Y prophets? siempre me pregunté dónde están los profetas. And in that setting, Y en donde ella estaba, we were always told that was for back in the Bible day. siempre nos dijeron: eso es lo anterior, lo de antes. Hoy es diferente. And that never rang right. Y nunca encontró que estuviera bien. So that was always in front of me. Y siempre eso estaba enfrente de ella. So moving on to when God actually started moving me out, Y cuando Dios la empezó a mover fuera de ahí, there was someone, había alguien. Perdón, les voy a mover esto. who prayed over me, Ya había alguien que oró por ella. and they prayed over me to find a Daniel Rhodes church. Y la llevaron a conocerla y pues a tratar de conocer la iglesia de Daniel Rhodes. And they had read some of the book, There is Power in the Blood. Y tenían un libro que se llamaba Hay poder en la sangre. And that was the introduction to this journey. Y esa fue la introducción a su jornada. So fast forwarding, Y rápidamente the Holy Spirit led me to that church el Espíritu Santo la empezó a llevar a esa iglesia. within 4 months of moving to that area, En 4 meses de que se había ya movido a ese lugar. having had no idea No tenía idea that there was even a church like that in the que area. existía una iglesia como esa en esa área. And so I knew this was part of God leading me. Ella sabía que esa era por parte de Dios llevándola ahí. And that was where I had a couple more of my questions answered. Y eso fue como sus preguntas empezaron a ser pues respondidas. One of them was about why the Bible speaks about speaking in new tongues. Una de ellas era, perdón, porque en la Biblia dice que debemos hablar nuevas lenguas. And if this is also a Bible command, why aren't we doing this? Y ella decía, porque ese es un mandato en la Biblia, ¿por qué no lo tenemos, no lo practicamos? And I was on such a search Y esa era su búsqueda. that I was just praying one day, Y estaba orando un día and someone had given me a CD of David Hogan, y alguien le dio un CD de David Hogan. and I just knelt down and started praying along with the CD. Y ella empezó a orar con el CD. And in that
afternoon I was listening to it, y en la tarde lo estaba escuchando I was in such intense groaning y estaba intensamente in my spirit en su espíritu that I got filled with the Holy Spirit y fue llena del Espíritu Santo and speaking in new tongues. It came Yeah. automatic y empezó automáticamente a hablar en lenguas. because I told God I want everything in my life to be full of you. Y ella le había dicho, pues yo quiero que todo en mi vida sea lleno de ti. But the crucial point was El pu- leaving. Pero el punto crucial fue el dejar, Crucial point was leaving that religious setting. el lugar religioso de donde ella venía. Déjenme decirles que ella era menonita. At that point, I realized all the brainwashing I had. Empezó a darse cuenta de cómo había sido, pues, The brainwashing. pues le habían lavado el cerebro con la doctrina que tenían. And I had to make a choice. Y tuvo que hacer una decisión. And I had to either go forward and cut it off, Y tenía que ir adelante y cortar all the false doctrine, todas las falsas doctrinas all the counterfeit stuff, y todo pues lo engañoso, todo lo disfrazado que había en esa doctrina, all the brainwashing, todo el lavado de cerebro, all the brainwashing of what people think Christian living really is. que acerca de cómo verdaderamente es el ser cristiano. And I also had to cut off all the ideas I had. Y tuvo que cortar todas las ideas que ella tenía. And I realized if I come from this point and go forward, Y se dio cuenta que que tenía que moverse para ir adelante. I had to be okay with the responses of anybody. Y tenía que estar bien con toda la respuesta que estaba obteniendo. And that's where I knew I had to cut off the fear of man. Y supo que ella tenía que cortar con ese hombre que está interno, que de miedo. Because if God is for me, who can be against me? Porque si Dios es conmigo, ¿quién va a estar en contra mía? And so that cutting off point Y en ese momento de corte, led me on to the next point. la dirigió a Dios al siguiente punto. There were several years in that point between those two, between that and the next, which I'm getting to. En medio de 7 años de transición, se puede decir, empezó al siguiente punto de que tenía que continuar. I was always asking God, where am I supposed to be? Y siempre le preguntó a Dios, ¿dónde tengo yo que estar? Where do you really want me to go? ¿Dónde quieres que yo vaya? What's my life here about? ¿Dónde verdaderamente mi vida tiene que estar, está o está? And even though I was filled with the Holy Spirit, Inclusive, y aunque tenía yo el Espíritu Santo, I knew I needed free of stuff. supe que necesitaba ser libre de otras cosas. I had all kinds of trouble. Tenía todo tipo de problemas. Pero De- discúlpenme que estoy moviendo. I'm sorry, I'm moving this because I don't know what's going on. I'm sorry. So from that point, I began searching even for more. Okay, one more time, please. I'm sorry. From the point of getting filled with the Holy Spirit, Mhm. I was even looking for more because I needed deliverance from a whole lot of demons. Yeah. Oh, I wow, still okay. had a lot of baggage. Okay. Dice que en ese punto de los 7 años ella se dio cuenta que tenía muchos demonios y que necesitaba ser libre. I did get free of the panic attacks in the Daniel Rhodes Church, Y fue libre de ataques de pánico en la iglesia de Daniel Rhodes. and that was my introduction to the healing of God. Y esa fue la introducción acerca de cómo Dios sana. And I wanted to keep going for more because if there's more, there has to be more. Y ella quiso seguir adelante porque
sabía que había más. So, out of sheer desperation, Tenía desesperación. one week I fasted for 6 days, Una vez estaba ayunando por 6 días, solo water, solamente agua, and I was really asking God, y verdaderamente estaba preguntándole al Señor, who do I need to go to? Where do I go? ¿con quién debo ir? ¿Dónde voy? Because I need more answers. Porque necesito más respuestas. And some of the questions that I had asked before led me to the wrong place. Y una de las preguntas que ella tenía, pues la llevó a un lugar equivocado. I went to doctors, Fue con doctores, and it was the wrong choice. y fue una equivocación. And the result of going to a doctor Y el resultado de ir con esos doctores resulted in more bondage. le trajo más ataduras. And I began realizing it, Y empecé a darme cuenta and I wanted to get free, que quería ser libre and I couldn't y no podía, because they were witches and warlocks. porque algunos de ellos eran realmente brujos y brujas. But I couldn't share my struggles with anybody, Y no podía compartir con nadie lo que le estaba sucediendo. and I didn't know how to get free of their attachments, Y no sabía cómo ser libre de todo eso. even if I didn't want anything with it. Y aunque no lo quisiera, todo eso, pues no podía ser libre. And I wasn't wanting to go be in their company either. Y no quería estar en su compañía de ellos también. So that search led me to fasting, Y esa iglesia la llevó a ayunar. and at the end, in the 6 days of fasting, Y en los 6 días de ayuno, I read the book of Malachi over and over every day. leyó el libro de Malaquías varias veces. And the book of Malachi, Y el libro de Malaquías, in those 6 days, en esos 6 días, on the third day, en el tercer día, the verse popped out at me, un versículo saltó, como que explotó en su vista. I'm sending a messenger to you. Y le decía, estoy mandando mi mensajero a ti. And when I read that verse Y cuando leí ese verso, popped right out, hit my face. el versículo saltó en su cara, en su vista. I got the life out of it. Y vio que había luz en ello. And I was like, okay, I wrote it down in my journal. Y lo escribió en su diario. I said, God, who's this messenger? Y le preguntaba a Dios, Señor, ¿quién es este mensajero? And then again on the 5th day, when I was rereading Malachi, Y en el quinto día, cuando estaba volviendo a leer Malaquías, another verse popped out and hit me in the face. otro versículo vino a su cara, así le saltó en la cara. And it was life again. Y fue pues, con vida nuevamente. And it said, the messenger I'm sending is the high priest. El mensajero que te estoy mandando es un sacerdote. And I was like, okay, God, Y le dijo, que está bien, Señor. it must be a preacher at church. Y ella pensó, dice, este debe de ser un predicador de ahí de la iglesia donde voy. And on the 6th day of that fast, Y en esos 6 días de ayuno, that night at church, esa noche en la iglesia, the preacher came down off the platform, un predicador vino a la plataforma and he confirmed. y él confirmó He told me directly, y me dijo directamente, I can see the Lord has been speaking to you. he visto que el Señor te ha estado hablando. And that confirmed the verses. Y eso confirmó todos los versos que le habían estado saltando. And Bill Pepper never knew that it was a confirmation for me. ¿Who? Bill Pepper. Bill Pepper. He was the Peru missionary. Dice, él se llamaba Bill Pepper. Él nunca supo nada de esto que le estaba sucediendo a ella. So I had a work week planned Ella tenía un plan de trabajo para la semana out of my box. fuera de su caja, de lo que hace regularmente. I was desperate Estaba desesperada to do something totally way out of my box.
quería hacer algo fuera de lo común, de lo normal, dijéramos. And that was to volunteer for a movie actor. Y ella se presentó como voluntaria en una película, como actriz. Es una película cristiana, obviamente. And so I volunteered to cook. Y se fue a cocinar para ellos. And I ended up playing in the movie as well. Y también pues estuvo en la película en una pequeña parte. What I did not know, Lo que ella no sabía, God had designed Dios había ya diseñado me to meet up conocer a alguien with ahí, with the destiny that God had for me. Con el destino que el Señor tenía para ella. Perdón, no sé qué está pasando con esto. Just hold it, just right there. Sweetheart, we're gonna cut it.